Hola, buenos días. Sean bienvenidos el día de hoy a lo que va a ser el webinar de cibercriminalidad en aumento en tiempos de COVID. Agradeceré que me confirme si pueden escucharme, por favor. Buenos días, Deña. Sí te escucha. Ellos tienen silenciados los micrófonos. Listo. Sean bienvenidos. El día de hoy, como les mencionaba, se va a impartir lo que es el webinar de cibercriminalidad en aumento en tiempos de COVID-19. Agradecemos a nuestros expertos invitados que nos van a estar acompañando para recibir lo que es brindar lo que es esta capacitación. En nombre de la asociación, les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes. Algunas indicaciones y agradeceremos que por favor tengan sus micrófonos desactivados para que así no tengamos inconvenientes al momento de estar escuchando a nuestros expositores. Sin más, si tienen consultas, pueden hacerlas mediante el chat. Si tienen preguntas, para que se puedan responder al final. Y le vamos a dejar con la licenciada Lady Garzón, que ella nos va a dar la introducción de los dos expositores que vamos a tener el día de hoy. Y bienvenida, licenciada. Buenos días, disculpen que mi micrófono estaba cerrado. Es un gusto hacer parte de esta unión entre la ANDI y EY. Nosotros pertenecemos, hoy vamos a estar con dos speakers. Va a estar Melvin y Luis, quienes son ingenieros. Tienen aproximadamente, Luis tiene 11 años de experiencia y Melvin tiene 10 años de experiencia en temas forenses. Esperamos la sesión les guste. Nosotros pertenecemos a un área que se encarga de la prevención, detección y monitoreo de temas de cibercrimen, competencia económica, fraude, corrupción, lavado de activos y lavado de capitales. Por lo tanto, siéntanse libres de compartir con nosotros cualquier pregunta que ustedes tengan y desde ya, bienvenidos a esta sesión. No siendo más, los dejo con Luis y con Melvin y por favor vayan comunicándonos sus preguntas en el chat para poder responderles. Muchas gracias y bienvenidos. Gracias, Lady, por la introducción y gracias, Carolina. Y bueno, gracias a la asociación por recibirnos y por permitirnos compartirles un poquito del conocimiento relacionado a los temas de cibercriminalidad y específicamente ahorita este aumento que se ha originado por el COVID-19. Voy a proyectar mi cámara, espero me puedan mirar. Perfecto. Ahora sí. Listo, vamos a ir avanzando en los slides, por favor, Melvin, para contarles un poquito sobre la agenda y contarles un poquito los temas que estaremos tocando el día de hoy. Bueno, primero, haremos una breve introducción de la situación actual y el incremento en los ataques tecnológicos a raíz del COVID-19. En el punto número 2 hablaremos también del impacto que esta situación ha ocasionado en la economía de las organizaciones, algo muy general para ir estirando los dedos, como decimos. Hablaremos también sobre los ataques recientes que han tenido relación con la emergencia sanitaria que estamos afrontando. En el punto 4 hablaremos sobre cómo se deben gestionar estas amenazas, que es el punto clave y el punto de importancia en el cual vamos a estar hablando durante esta sesión. En el punto 5 hablaremos un poco sobre cuáles son las acciones que deben tomar las organizaciones para dar respuesta ante un incidente
cibernético. Y anticiparles algo, hay muchas organizaciones que cuando sufren de un incidente cibernético lo que hacen es aislar ese dispositivo, restaurar otro equipo para continuar con la operación. Pero bueno, existe un riesgo a fondo con tomar de estrategia, y de ahí la importancia que les comentemos un poco sobre cómo sería un plan de respuesta apropiado para esto, que sería el punto número 6, en donde contaremos con un espacio también para hacer para dar respuesta a algunas de las consultas que ustedes tengan durante la sesión. Esta sesión está aproximadamente para una hora 15, así que los invitamos igual para que en los últimos 15 minutos puedan hacer las consultas que ustedes tengan y poder dar respuesta. Si eventualmente no tuviésemos el tiempo suficiente para dar respuesta a todas las preguntas, bueno, después por correo electrónico podemos hacerle llegar la respuesta. ¿Quiénes estamos a cargo del área de cibercriminal en nuestra región? Bueno, Alfonso Crespo, quien es el socio responsable de la práctica forense para esta región. Y como mencionó Lady, nosotros no solo nos enfocamos en temas de responder ante un ataque cibernético, sino también apoyamos a organizaciones en temas de prevención, monitoreo, investigación y acompañamiento en casos de fraude, en casos de corrupción, lavado de dinero, temas de competencia económica, protección de datos personales, que está muy relacionado al tema de cibercriminalidad. Su servidor, Luis Guevara, quien soy gerente responsable, estoy basado en Costa Rica, pero tengo la cobertura también de todo Centroamérica, Panamá y República Dominicana, y Melvin Vanegas, que también es experto en los servicios de tecnología forense, quien nos acompaña y más adelante nos ayudará con una demostración. Siguiente slide, por favor. Muy bien. A partir del auge de la digitalización de los procesos financieros y operativos de las compañías, los riesgos también se han transformado significativamente. Y bueno, tal es el caso de la cibercriminalidad, en donde hoy más que antes existen posibilidades de recibir un ataque cibernético. Este es un mensaje que se acopla a la realidad actual y fue indicado por Robert Mueller, quien es director de la FBI, durante la conferencia de RCA de ciberseguridad en el año 2012. Y a mí particularmente me llama mucho la atención y se acopla mucho a la realidad actual. Dice, hay dos tipos de empresas, uno, los que han sido hackeados y los que van a hacerlo. Y bueno, ya se está considerando adaptar este mensaje, ya que también debemos incluir a aquellas organizaciones que han sido hackeadas y lo serán nuevamente en un futuro. Siguiente slide, por favor. Bien, para ir aflojando un poquito los dedos, como comúnmente decimos en nuestra región, y para anticipar un poco a los temas que vienen más adelante. Según datos estadísticos consultados en diferentes fuentes de información, los ataques cibernéticos han incrementado considerablemente a raíz del COVID-19. Así lo muestra el sitio de Kaspersky. Es una empresa internacional dedicada a la seguridad informática con sede en Moscú y con presencia en más de 200 países. Y ellos se encargan de monitorear este tipo de actividades irregulares originadas por ataques cibernéticos dentro de más de 200 países. Como se observan estos datos, Honduras se encuentra en el puesto 98 de países que más ataques cibernéticos ha recibido a nivel mundial. Y esta condición va en constante crecimiento conforme pasan los días. Estos datos fueron consultados hace unos días atrás, pero estoy seguro que si ingresamos nuevamente a la fuente, el incremento ha sido exponencial. Y bueno, esto se ha derivado aprovechando las condiciones actuales de teletrabajo para sacar provecho de las diferentes vulnerabilidades y deficiencias de control en las empresas. Y más adelante entraremos un poco en detalle sobre estos diferentes vectores de ataque. Por acá, los datos de otros países que conforman nuestra región y quienes también han incrementado considerablemente los ataques recibidos. Bueno, siendo Panamá el país que más se ha visto afectado dentro de nuestra región de Centroamérica. Y según los últimos datos se encontraba en el puesto 68 de los países a nivel mundial con más ataques cibernéticos. Entre los meses de marzo, abril, mayo
y bueno, lo que llevamos ya de junio. Siguiendo por Costa Rica en el puesto 75, Guatemala 77, República Dominicana 89, El Salvador 111 y Nicaragua en el puesto 126. Pero ¿qué dicen también otras fuentes de información? Bueno, algunas revelan el incremento significativo en los dominios con el nombre coronavirus o COVID, por ejemplo. ¿Esto qué quiere decir? Que los cibercriminales, aprovechando esta coyuntura de emergencia sanitaria, utilizan estos datos como carnada para dirigir ataques de tipo phishing o inclusive de tipo ransomware en las personas y en las organizaciones. Siguiente slide, por favor. Muy bien, regresemos un poco atrás y hablemos un poco sobre algunos datos muy generales sobre impactos económicos para ponernos a todos en contexto. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, dice que el 94% de las compañías Fortune 1000 están presentando interrupciones en su cadena de suministro a raíz del COVID-19. Ya sabemos que hay algunas que han ido poco a poco restableciendo su operación, pero el impacto sigue todavía en curso. Adicional, se han incrementado considerablemente los temores de interrupciones de suministros por parte, bueno, de Estados Unidos, debido a que el 14% de las instalaciones que fabrican componentes para la industria farmacéutica se encuentran en China. Este fue un dato consultado hace unos días atrás y sabemos que esto es solo un ejemplo de las interrupciones y las situaciones que se están originando a raíz de la emergencia sanitaria. También un 79% de las juntas directivas afirman que sus compañías no estaban preparadas para enfrentar un evento como este. Y creo que más bien el dato es muy optimista, ya que pensar que el 21% de las empresas estaban preparadas para una crisis sanitaria como la actual es un número muy, muy elevado. Y bueno, el impacto del crecimiento global de las compañías superará un 1.3%, que esto equivale a 1.1 trillones de dólares en pérdidas que están generando. Definitivamente son datos muy alarmantes para todos nosotros. Siguiente slide, por favor. Muy bien. Regresando un poco a temas metodológicos de fraude. En la metodología del triángulo del fraude existen 3 factores que influyen para cometer una conducta no ética. Y bueno, hoy en día este triángulo ya se está convirtiendo en un diamante, ya que están incluyendo un 4º factor que es la capacidad. Pero empecemos primero con la presión. La presión corresponde al estímulo que puede tener una persona para cometer un fraude. Por ejemplo, una deuda adquirida, presión social, ambición por tener cada día más, entre muchas otras cosas. Esto corresponde a la presión. En segundo lugar, la racionalización, que corresponde a esa creencia que justifica la naturaleza de realizar un acto ilícito. Como por ejemplo, las personas que se dicen a sí mismos, no estoy robando, lo estoy tomando prestado, la compañía no lo necesita ya que tiene mucho dinero, entre muchos otros casos de ejemplo. El siguiente factor sería la oportunidad, que corresponde a la existencia de controles débiles de la organización o bien el pertenecer a puestos y posiciones de confianza dentro de la organización. Y bueno, este último factor, este último 4º factor incluido en el diamante del fraude es la capacidad, que este corresponde a la aptitud o cualidad que tiene una persona para cometer el fraude. Según las encuestas de fraude que EY ha realizado en los últimos años, la presión o el incentivo tienen un peso de un 21% en la probabilidad que el individuo realice un fraude. La racionalización tiene un peso de un 16%, mientras que la oportunidad o esa carencia de controles representa un 63% del peso. Si aplicamos estos conceptos a la situación actual de la pandemia y a la emergencia nacional, existe una alta presión de la población originado de esa incertidumbre laboral, los problemas económicos que esto puede generar y la necesidad de muchas empresas y empleados de poder salvar su negocio.
Adicional, la racionalización también ha ido en crecimiento, ya que muchas personas justifican sus actos ilícitos por la situación actual. Y bueno, por último, las empresas, para reducir costos o bien para agilizar sus operaciones, han flexibilizado algunos de los controles, abriendo espacio para la existencia de fraude, tanto a nivel interno de origen ocupacional o bien externo mediante ataques cibernéticos ya dirigidos. Siguiente slide, por favor, Melvin. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, que esta situación actual da origen a riesgos de fraude que pueden impactar de forma significativa las finanzas de la organización, tales como malversación de activos, que corresponde a fraude ocupacional dentro de la organización, en donde el empleado se ve beneficiado de una forma directa por cometer ese ilícito. Por ejemplo, situaciones relacionadas a alteración de datos del beneficiario en un proceso de pago y que el pago llegue directamente hacia un empleado que está cometiendo fraude, existencia de empleados fantasmas para desviar pagos de planillas, entre otros ejemplos que pueden suceder a raíz de un fraude ocupacional. Otro riesgo es la corrupción, pero no solo de tipo pública, que involucre a empleados o compañías de gobierno, sino también corrupción privada, en donde puede involucrar la relación con un tercero de carácter privado. Y por ejemplo, se han observado carencias de procedimientos para la creación de nuevos clientes o proveedores sin una debida diligencia, para facilitar que estos terceros inicien una relación con la compañía y bueno, a futuro obtener un beneficio a cambio. También empleados que realizan alteraciones o omisiones de las aprobaciones para descuentos, un pronto pago o cambio en términos y condiciones con terceros. Y por último también un incremento en las líneas de crédito hacia clientes que ya cuentan y tienen con deudas altas. Y bueno, por supuesto, la cibercriminalidad, en donde hemos observado ataques que impactan el acceso, exfiltración y exposición de la información confidencial o sensible, exponiendo a las organizaciones no solo a un impacto financiero directo, sino a posibles sanciones de los reguladores por incumplimiento a leyes de protección de datos personales. También se han dado temas de secuestro de información a través de cifrado, como son ataques de tipo ransomware, suplantación de identidad, que se le conoce también como spoofing, que es uno de los métodos de tipo phishing más utilizados, entre otros. Buenos días a todos. Tuvimos un inconveniente con el expositor, así que vamos a dar chance a que él se vuelva a conectar para continuar con el webinar. Gracias. Perdón por los inconvenientes.
Hola, ¿sí se escucha? Sí, sí se escucha, Melvin. Gracias. Ok, bueno, creo que Luis ya, ya recuperó la conexión. Gracias, perdón. El micrófono estaba silenciado. Y me disculpo, ya saben que estas situaciones de estar en casa nos da este tipo de situaciones, este tipo de riesgos en donde se nos puede caer la conexión en cualquier momento. O bien, por allá escuchar un perrito o las personas que van vendiendo por las calles, etcétera. Entonces, me disculpo por esas situaciones, pero bueno, continuando con este slide, ¿cómo afectan las ciberamenazas en la evaluación de riesgos de la organización? Ya existen mediciones financieras y se sigue en búsqueda de otras mediciones para poder cuantificar el riesgo existente, o lo que le decimos ponerle un valor monetario a este riesgo, considerando la amenaza, la vulnerabilidad existente y el impacto que puede ocasionar un ciberataque. Pero lamentablemente, según encuestas realizadas por EY, la gran mayoría de los miembros de la junta directiva desconocen la exposición al riesgo de ciberseguridad que tiene la organización en términos de impacto monetario, y solo un 29% lo conocen y está dentro de las agendas de prioridad de la organización. Y como mencionamos, las organizaciones son cada vez más dependientes de la tecnología, no solo con la emergencia sanitaria, sino también con la transformación hacia una era digital de la última década. Por ejemplo, si antes habían organizaciones que estaban pensando en transformar su operación de ventas hacia un comercio electrónico, hoy en día ya están dando ese salto para cumplir con las exigencias del mercado en este nuevo normal al cual nos estamos adaptando hoy en día. Siguiente slide, por favor. Hablemos un poco sobre el impacto de la crisis en materia de cibercrimen. Y estos son unos datos en fuentes externas que hemos consultado y las cuales se pueden ver en cada una de las estadísticas. Dice que el 80% de las campañas y ataques que se están realizando en la actualidad son relacionadas con la pandemia del COVID-19. Un 70% de los correos electrónicos orientados a esparcir malware están también orientados a hacer exfiltración de credenciales de las personas. Y este dato que para mí es muy preocupante, dice que hay un 50% de probabilidades de que un sitio web que incluya el término COVID-19 sea falso. O sea, 1 de cada 2 sitios web que contengan datos asociados a la pandemia puede capturar nuestros datos para ser utilizados en beneficio de un ciberdelincuente, y estamos hablando de sitios web con noticias informativas, noticias estadísticas, de ayuda social inclusive, entre muchas otras. Y bueno, a febrero 2020 ya existían 21 casos reportados de fraude relacionados con el COVID-19 que hayan sido de dominio público por el impacto significativo que esto ha generado. A la fecha el incremento ya es exponencial, considerando y comparado con esos primeros datos. Siguiente slide, por favor. Muy bien, acá entrando ya un poco más en materia y sobre los ataques más recientes. Como bien hemos mencionado, existe una curva ascendente de los ataques cibernéticos, y esto en todos los sectores de la industria. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud notificó que ha visto aumentado en más del doble los ataques cibernéticos, y a pesar de ser una organización que lidera los esfuerzos de combatir la pandemia y salvar vidas, bueno, también está expuesta a sufrir este tipo de ataques, comprometiendo la seguridad informática y por ende las finanzas de esta organización. Un ciberdelincuente puede creer en este momento que hay mucha inyección de recursos hacia la Organización Mundial de la Salud, y esto genera un incentivo adicional para tratar de vulnerar su arquitectura informática o beneficiarse de forma económica. También, en medio de la pandemia, lanzaron un ataque cibernético contra uno de los hospitales de España, sabiendo que este ha sido uno de los países que más afectación tuvo al inicio por la pandemia en el sector de Europa. También los estafadores no solo
dentro de las organizaciones, sino a toda la población, ha utilizado el nombre de la Organización Mundial de la Salud, así como el nombre de alguna entidad o cualquier entidad gubernamental que está luchando por la pandemia para cometer este tipo de estafas. Y como mencioné, no solo a nivel organización, sino también a nivel personal, se están aprovechando este tipo de ciberdelincuentes con el tema de la pandemia. Algunas fuentes de información ya contienen el detalle de los sitios web y dominios con correos electrónicos que han sido utilizados para intentar ejercer algún ataque cibernético o alguna estafa en la población. Siguiente slide, por favor. Estos son algunos de los vectores de ataques más recientes que han incrementado en ocurrencia y en impacto, y es probable que algunos de estos se les haga muy familiar en su caso. Primero, la ingeniería social, en donde los ciberdelincuentes, aprovechando su capacidad de convencimiento para lograr que las personas realicen actividades con el envío de información falsa, entonces ya los ciberdelincuentes tienen un tema de qué conversar, tienen un tema de qué generar cierta confianza a la población, y a partir de ahí ocasionan que las personas realicen actividades como exfiltración de datos, proporcionar información confidencial, compartir datos a otros colaboradores o a otros amigos, familiares, entre muchas otras cosas. Esto es algo que ha ido en incremento constante en este día a día, en este nuevo normal. Después, el phishing. El phishing corresponde a una técnica que utilizan los ciberdelincuentes para obtener datos confidenciales de las personas o de las organizaciones, haciéndose pasar por una persona, una empresa o un servicio de confianza. Y de igual forma, adicional a la ingeniería social, aprovechando el tema de pandemia, ya tienen un tema de interés que conversar con las personas que quieren atacar, crean correos y sitios web para capturar los datos de esas personas, y una vez hayan ganado su confianza, pues toman toda esa información. Y bueno, la extorsión, el robo de información y daño a la marca, el tema de la extorsión también es un caso, son situaciones que han incrementado a nivel tanto organizacional como a nivel personal. También la interrupción de operaciones mediante ataques dirigidos de tipo ransomware, en donde los atacantes elaboran correos electrónicos con adjuntos, y a la hora de que el usuario abre estos correos, cifran el disco duro, cifran la información, alguna carpeta en particular, permitiendo después a los atacantes extorsionar, en donde solicitan pagos a cambio del desbloqueo de estos dispositivos. Y bueno, el último punto dentro de los muchos que hay, el cambio de infraestructura del nuevo normal, como lo es el home office. Sabemos que hay muchas organizaciones que activan sus puertos y mecanismos tecnológicos para adoptar esta medida. Sin embargo, lamentablemente muchas de ellas no están preparadas en sus controles cibernéticos, lo que abre un sinnúmero de vulnerabilidades que son aprovechados por los delincuentes para ejercer el ataque. Siguiente slide, por favor. Muy bien. Entrando un poco más en detalle sobre estos vectores de ataque que recién mencionamos. Estos son algunos de los escenarios más comunes que suceden en las organizaciones, y que de seguro muchos de ustedes, cuando escuchen estos escenarios, les sonará muy familiar. Primero, el Business Email Compromise, o lo que se le conoce cuando tengo comprometido el correo electrónico. Esto mediante técnicas de phishing, mediante técnicas de ingeniería social, en donde los ciberdelincuentes ya tienen y ya monitorean y ya tienen visión de mis actividades de correo electrónico. Esto se le conoce como Business Email Compromise. ¿Qué pasa acá? El atacante identifica quiénes son las personas que trabajan en cuentas claves o ejecutando cierta transacción importante dentro de la organización. Por ejemplo, personal responsable de transferencia de fondos, de pagos de planilla, de pagos de compras, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hacen? Estas personas identifican estos targets o estos empleados a quienes van a dirigir el ataque cibernético, y bueno, sus correos electrónicos. ¿Cómo hacen esto? Mediante técnicas de ingeniería social, en donde el atacante, por ejemplo, puede realizar llamadas a los empleados, o los contactan
hacen búsquedas en redes sociales para identificar los puestos de esas personas, inclusive identifican quiénes son sus superiores y a quiénes reportan estas personas, de tal forma de que puedan simular esa infraestructura y esa arquitectura dentro de la organización. Entonces esos son unos de los puntos iniciales que realizan los ciberdelincuentes para identificar ese target. Después de que identifican ese target, diseñan un correo electrónico o un sitio web para impresionar a esta persona y que pueda acceder a mi sitio web como ciberdelincuente, en el cual yo capturaré más adelante información personal, información confidencial de este empleado de esta organización. Y bueno, cuando ya este usuario cae, yo empiezo con el proceso de captura de los datos y a partir de ahí ya tengo comprometida mi cuenta y ya tengo una exfiltración de mis datos personales o de mis datos de la organización. En ese momento ya los ciberdelincuentes empiezan a aplicar técnicas o esquemas para obtener un beneficio a través de esta exfiltración de los datos. Por ejemplo, ya esquemas de desvío de fondos en donde los atacantes pretenden impresionar a una de estas personas que ejecuta transacciones importantes dentro de la organización mediante suplantar la identidad creyendo que que el ciberdelincuente pertenece a un cargo ejecutivo o que es un proveedor externo, etcétera, etcétera. Envían un correo mencionando que hay una emergencia y que se requiere una transferencia de fondos a una nueva cuenta del banco y bueno, resulta que esta nueva cuenta de banco es la cuenta del cibercriminal y esto es un ataque que aunque no lo crean es muy común, muy común en las organizaciones y se origina de cuando yo tengo mi correo electrónico comprometido. Otro esquema puede ser la facturación falsa, en donde los atacantes pretenden ser proveedores solicitando pagos a una cuenta falsa. Ese también es un caso muy común en situaciones de business email compromise. La suplantación de identidad de un nivel ejecutivo en la organización, entre otras situaciones. Y bueno, ¿cuál sería el impacto en las organizaciones? Pues muy alto. Primero, financiero, ya que la organización puede emitir un pago con montos altos hacia proveedores o facturas falsas. Y si la organización no tiene un seguro sobre ataques cibernéticos o bien el banco no logra, la entidad bancaria no logra bloquear y contener esa transferencia, bueno, hay un monto de dinero significativo que le va a generar o le puede generar el impacto a la organización. Pero también reputacional, porque esa exfiltración de datos sensibles de clientes puede generar ese impacto. Para darles un ejemplo, acá en Costa Rica recientemente hubo un caso de un ataque cibernético sobre una entidad bancaria, lo que generó una exfiltración de datos de sus clientes, incluyendo números de tarjetas de crédito. Claro, un alto porcentaje de esas tarjetas de crédito, en el momento que se identificó esto, bueno, fueron bloqueados, fueron cambiados los plásticos y se aplicaron otros nuevos controles y mecanismos. Pero ¿qué pasa? Que yo como cliente ya voy a tener miedo a tener una cuenta bancaria en esa entidad. ¿Por qué? Porque desconozco si sus controles de ciberseguridad van a permitir o van a restringir que situaciones como estas puedan suceder en un futuro. Entonces hay un impacto reputacional que se da de forma directa y eso indirectamente me va a generar también un impacto financiero en mi organización. Y adicional a esto, los impactos por temas regulatorios, ya que se deben dar respuestas ante instancias legales por posibles incumplimientos en leyes de protección de datos personales, entre muchas otras situaciones. Entonces el impacto sobre este tipo de ataques es muy importante. Muy bien, aquí quiero presentar a Melvin. Melvin es senior de nuestra práctica forense y quien nos colaboró desarrollando un ejemplo de cómo un cibercriminal puede diseñar un ataque por medio de phishing. Decidimos hacer la grabación del escenario y del ejemplo para evitar algún tema técnico durante una posible ejecución en vivo. Así que adelante, Melvin, bienvenido.
Buenas, ¿me escuchan? Sí, había problema ahí con el micrófono. Bueno, sí, esta es una demo de un phishing de captura de credenciales. La decidimos grabar porque a veces da problema un poquito realizarla en vivo, ¿verdad? Como saben, los temas de conexiones a veces son complejos. Es una demo con fines demostrativos. Todo lo que se aparece acá como las credenciales son ficticias, ¿verdad? El script y con qué se ha elaborado la demo sí es real, ¿verdad? Es un script que se descargó de un cierto sitio web que es público, pero como les mencionamos, es nada más con fines educativos. Voy a echar a andar acá el video, ojalá que sí se pueda ver. Aquí tenemos dos entornos. Tenemos un entorno virtual, que este escenario es el equipo o la computadora de un ciberdelincuente, ¿verdad? Él lo que está haciendo acá es que está ingresando a un directorio donde tiene un script que se llama Shellfish. Él ingresa ahí y lo va a ejecutar. El script es un programita, ¿verdad? Donde trae un ejecutable a nivel de comandos y cuando lo ejecuta le da un menú. Y ahí dice que es una herramienta para crear phishing. Y aparece ahí un disclaimer también de los desarrolladores, ¿verdad? Hay 19 plantillas de las redes sociales más comunes o los sitios más comunes están actualmente. Aquí lo que se hace es seleccionar una opción. En este ejemplo vamos a seleccionar LinkedIn, que lo que haremos será clonar el sitio de LinkedIn, que todos sabemos que es una red social de carácter profesional, ¿verdad? Donde la gente se registra. Ahí el script está iniciándose, espero que sí se pueda ver. El script genera un target o un link donde genera ciertas direcciones con formatos un poco extraños, sin embargo genera un HTTPS, algo que sí da confianza, ¿verdad? Donde dice, ah, no, es un sitio seguro. En este momento el atacante copia el link y aquí esta es la máquina de la víctima. La víctima recibe el link y algo curioso aquí es que cuando nada más se recibe el link del sitio, sin hacer nada más que darle clic, él automáticamente captura cierta información que es muy valiosa, ¿verdad? Como podemos ver ahí, la dirección IP, información del navegador y, por supuesto, información del proveedor de Internet, donde en este caso vemos que es un proveedor de El Salvador y es información que es muy valiosa ya para un ciberdelincuente, ¿verdad? Ya tiene la idea o tiene información que le puede servir para posteriormente realizar un ataque un poco más complejo dentro de una organización. Una vez que el atacante ha enviado el script y la víctima ha dado clic, aparece el sitio clonado. Si se fijan en la dirección, no dice LinkedIn. Sin embargo, el contenido del sitio es LinkedIn. Si ustedes lo pueden ver así, le dice ponga su usuario y contraseña, ¿verdad? Que es lo que uno realmente hace para entrar a un perfil. Por ejemplo, si uno quiere ver información de LinkedIn de cierta persona, ¿verdad? Para ver su perfil profesional. En este caso aquí, el usuario víctima está poniendo sus credenciales, coloca su usuario y coloca su contraseña. Cuando le da clic a loguearse, el sitio que sale es el sitio original de LinkedIn, pero hay una particularidad, que acá las credenciales del usuario ya fueron recibidas en la máquina del atacante, ¿verdad? Ahí como pueden ver está la cuenta y está su password y la información que ya había mostrado anteriormente, que ya se había capturado, ¿verdad? Información del navegador, la dirección IP pública y el sitio es en este caso el sitio real de LinkedIn. Ya cuando se han capturado sus credenciales, el usuario
se loguea, ¿verdad? Y ahí ya sin ningún problema está en el sitio original de LinkedIn. Es un paso que se da sin que la víctima se entere, ¿verdad? Es algo muy rápido y es algo que se puede dar, o sea, ¿cómo puede llegar este ataque de phishing o este link malicioso al colaborador? Bueno, puede ser por medio de un correo electrónico donde pide ver cierto perfil de LinkedIn o una oferta de trabajo, que por lo general cuando uno va a LinkedIn tiene que poner sus credenciales, o bien este correo, este link, perdón, puede llegar a través de un grupo de WhatsApp de la empresa, ¿verdad? Donde hay bastantes colaboradores ahí, alguien pone el link y comienza a capturar la información. Entonces, esta es la demo que le quería demostrar en este momento. Adelante, Luis. Gracias, Melvin, por la demostración. Y bueno, algo preocupante, vieron que este tipo de plantillas ya están en el mercado, están a disposición de muchas personas, inclusive personas que no deben tener conocimientos muy amplios en temas de ciberdelincuencia. Ya pueden crear estas plantillas y pueden suplantar este tipo de páginas web para capturar información de las personas. Y bueno, vieron que comúnmente este sitio web tiene una codificación o una secuencia de letras un poco diferente, y a cualquiera nos llamaría la atención de decir que esta no es la página de LinkedIn cuando me envíen el link. Pero ya ahorita los ciberdelincuentes a través de alias crean una dirección que parece ser real y redireccionan con ese alias hacia ese sitio web. Entonces a cualquier persona puede llegarle dentro del correo la información que considera ser tal vez la página de LinkedIn, con algún carácter, con algún punto al final, con algún número, letra al final, pero eso te puede direccionar hacia uno de estos sitios web. Pero gracias, Melvin, por la demostración. Y pasemos al siguiente slide. Muy bien, este es otro escenario para un caso de tipo ransomware. El caso tipo ransomware, bueno, ya sabemos que es un caso en donde a la hora de acceder a este tipo de información, y cuando un empleado obtiene o ingresa este tipo de información, ingresa este tipo de doble clic a los ejecutables que se le genera, eso encripta la información y bueno, después solicita un pago por el rescate de estos datos. Entonces, en este caso, dice el cibercriminal identifica alguna vulnerabilidad dentro de la organización, ya sea algún puerto abierto, con exfiltración de datos de algunos de los empleados a través de técnicas como phishing, como técnicas de ingeniería social o cualquier otro método que ustedes se imaginen. En este caso, este escenario en particular, el atacante mediante técnica también de phishing prepara un archivo infectado suplantando la identidad de alguna persona u organización que puede ser de confianza para el empleado. Sube el archivo a un servidor web utilizado por el atacante. El empleado recibe el correo electrónico con un link para descargar. Y bueno, después el empleado procede a descargar el archivo y es aquí donde los datos son encriptados y se da el secuestro de la información. Recordemos que en casos de ransomware, bueno, después los ciberdelincuentes solicitan un pago para poder desencriptar estos datos. Siguiente slide, por favor. Ok, mismo escenario anterior, en donde el ciberdelincuente a través de correos electrónicos, sitios web maliciosos, pueden ingresar a la infraestructura de la organización y proceden a encriptar los datos para solicitar este pago. Ahora, este pago puede ser a través de montos en efectivo o bien a través de, más bien, montos o mecanismos de pago que ya todos nosotros conocemos, que es con el uso de la moneda, o también a través de pagos por medio de bitcoins, debido a que, y este es uno de los mecanismos de pago que ha ido constantemente en crecimiento y es el preferido de los ciberdelincuentes, ya que existe hoy en día una carencia de regulaciones para este método de pago, lo que dificulta que este tipo de transacciones monetarias puedan ser rastreadas. Y bueno, esto facilita definitivamente la actuación por parte del
del atacante. Muy bien, estos son algunos de los ejemplos de lo que ha estado sucediendo en nuestra región, en donde se han observado incrementos en las estafas a la población, utilizando, por ejemplo, el nombre de entidades financieras que están flexibilizando algunas operaciones de crédito a sus clientes, y este esfuerzo es aprovechado para simular una conversación de confianza con la ciudadanía. También el uso del nombre de entidades gubernamentales que están ofreciendo algunas ayudas a las personas que se han visto afectadas, así como también el incremento en ataques sobre estas instituciones, considerando la inyección de recursos que se están teniendo. Estos son tipos de ataques muy comunes que se están viendo hoy en día. Siguiente slide, por favor, en donde vemos que también en otros países se están utilizando como incentivo los bonos que están otorgando a las poblaciones para poder estafarlos. Si tienen un tema que conversar con ellos, tienen un tema que conversar con empleados, con personas, con familiares, les ofrecen posibles ayudas, que se registren a sitios, y en estos sitios es donde empieza el proceso de exfiltración de todos estos datos. Muy bien, pasamos al tema 4, en donde hablaremos un poco sobre cómo gestionar de manera efectiva estos ciberamenazas. En primer lugar, para poder gestionar el riesgo cibernético al cual está sujeto en nuestro negocio y poder mitigar el impacto de amenazas potenciales, recurrimos usualmente al marco estratégico de la ciberseguridad, el cual nos permite identificar, proteger, detectar el riesgo cibernético para, una vez detectada la materialización de alguna amenaza, bueno, proceder a responder y a recuperar nuestra operación. ¿Qué sucede en la actualidad? Los vectores de ataques y amenazas que podrían generar alguna pérdida, interrupción o daño en nuestra infraestructura tecnológica y operación, es decir, que genere alguna afectación a nuestro riesgo cibernético, se encuentra constantemente en incremento. Este incremento va de la mano con los cambios y necesidades generados por la operación del negocio. En el caso del COVID-19, por ejemplo, tenemos la habilitación de servicios operativos de forma remota. Estamos enviando a nuestros empleados a trabajar desde casa para seguir con nuestra operación común, y al hacer esto y al no estar preparados en temas de controles cibernéticos, abrimos portillos o espacios para que los ciberdelincuentes puedan ejercer ataques sobre estos. Siguiente slide, por favor. ¿Cómo gestionamos la respuesta y la recuperación en los incidentes cibernéticos? Para el gobierno corporativo, el impacto de un incidente cibernético puede abarcar varias unidades organizacionales, tanto de forma vertical como de forma horizontal. Esto implica que la gestión del proceso de respuesta a incidentes debe abarcar varios rubros dentro de una misma vertiente. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos integrar a un equipo de respuesta con las siguientes características. Debe contar con la autoridad y la capacidad para tomar decisiones de manera oportuna. Debe contar con representantes de cada unidad de negocio afectada, ya que deben proveer respuesta ante brechas cibernéticas. Muchas veces creemos que un ataque cibernético implica solo el departamento de tecnología, y no es así. Implica áreas legales por temas regulatorios, implica áreas financieras por el impacto económico que esto puede generar, implica al área de gerencia, a la alta gerencia, que debería ser los sponsors de los esfuerzos de este tipo de situaciones y quienes de una forma directa se van a ver más afectados ante un ataque cibernético. Entonces, esto es un mensaje que siempre tratamos de dar, de que el impacto en un ataque cibernético no solo debe afectar el área de tecnología, o no solo debería involucrar al área de tecnología, sino que debe estar involucrados otras áreas de las organizaciones. Muy bien, para la gestión de la respuesta a incidente es necesario partir de ciertos principios al momento de responder el incidente. Estos principios deben permitirnos tomar decisiones informadas, tener procedimientos claros para priorizar respuesta a incidentes. Por ejemplo, ¿cuáles son los procesos y sistemas críticos afectados? Debo conocer cuáles son esos sistemas dentro de mi organización
que si en caso de surgir una situación me va a generar un impacto más grande. Y también cuando sucede esta situación yo debo saber cuáles son estos sistemas. Se debe generar una metodología clara para poder recopilar, analizar y responder y reportar a los hallazgos. Por ejemplo, cómo orquestamos la respuesta a incidentes. Se debe comunicar a nuestro equipo, no solo a nuestras altas gerencias, sino a todo el equipo de la organización de a quién se le debe comunicar en caso de considerar haber sido víctima de una posible situación, por ejemplo, de ingeniería social o de un tema de phishing, ¿verdad? Todo este tipo de comunicados debe estar de la mano para cada uno de los empleados y así poder actuar de una forma eficiente y de una forma correcta ante una situación como estas. Muy bien, para poder accionar la respuesta, también debemos identificar y mantener un monitoreo activo de la infraestructura tecnológica crítica. Este proceso de monitoreo nos debe permitir tener una visibilidad de la infraestructura tecnológica, mantener un plan de testeo de controles y cambios, y este monitoreo continuo de la infraestructura a nivel de red, usuarios, sistemas. Este servicio de monitoreo continuo ya es un servicio que muchas organizaciones están brindando y apoya a las empresas a estar al día y estar anuentes a posibles ataques o situaciones de brechas que pueden estar ocasionando ataques cibernéticos dentro de mi organización. Pero no solo monitoreo ya un posible ataque, sino que monitoreo posibles vulnerabilidades que pueden existir acá. Muy bien. Siguiente slide, por favor. Bueno. Pasando al punto 5, hablaremos sobre qué implica la respuesta a un incidente y hablaremos ya un poco de la metodología que se utiliza para atender una incidencia de ataque cibernético. Primero, la preparación. Prepararnos para un incidente nos permite gestionar un plan de respuesta de acuerdo a la amenaza crítica a la que está sujeta la empresa y asegurar que se encuentra con las fuentes de información, planes de comunicación y documentación necesaria para accionar la respuesta a un incidente. Muchas organizaciones no tienen y no están preparados, no existe un protocolo de cómo se debe gestionar una posible amenaza cibernética. El no tenerla y sufrir un ataque, ahí va a reducir ese tiempo de respuesta, ese tiempo de poder colocar nuevamente a mi organización en la operación diaria, porque tengo que averiguar a qué proveedor debo llamar, tengo que averiguar qué debo realizar, cómo debo contener, cómo debo segmentar esos equipos que han sido atacados, etcétera, etcétera. Caso contrario, si yo ya estoy preparado, si ya tengo ese plan, pero ese plan no solo es tenerlo en una hojita en blanco, no solo es tenerlo ahí apuntado, se deben simular algunas sesiones de posibles ataques para ver cómo reaccionan en caliente alguna situación de un ataque cibernético. Entonces, eso es no solo preparar, sino también ejercer alguna situación de un caso real para ver cómo estamos preparados a nivel tecnológico y a nivel social para poder atender una situación como estas. En el punto 2, la detección y el análisis forense. Las organizaciones deben enfocarse en estar preparadas para detectar vectores de ataque en su infraestructura y poder discriminar también falsos positivos. La visibilidad de la infraestructura es crítica para poder identificar un posible incidente y poder detonar un proceso de respuesta. Y bueno, en caso de la materialización del incidente de alto impacto, debemos investigar la causa raíz. Y aquí es un punto muy importante y una de las recomendaciones que damos. Comúnmente, cuando una organización sufre de un ataque cibernético, lo que hacen es, intentan contener ese ataque, aíslan ese equipo, lo desconectan, lo apagan y restauran otro equipo. Si tengo respaldo de información, restauro esos respaldos de información y comienzo con mi operación. Pero es muy común que ante un ataque cibernético, ese gusanito, esa infección que me originó el primer ataque, se va a mantener por ahí. Se va a mantener en parte de mi infraestructura tecnológica. Y de ahí que el mensaje que les mencioné en un inicio, en los primeros slides,
que es muy probable que una organización que ha sido atacada no identificó la causa raíz para poder cerrar esas brechas de vulnerabilidades que existen, pueda ser objeto de un ataque nuevamente. Entonces es importante que se realice una investigación, un análisis forense para determinar esa causa raíz y partiendo de eso poder cerrar esas brechas tecnológicas para que esto no me vuelva a suceder como organización. Como punto 3, la contención y la erradicación. La contención es la etapa en donde se decide qué hacer con los sistemas relacionados. El tiempo para la contención es muy importante por el riesgo al escalamiento y a la persistencia del ataque. ¿A qué se refiere con escalamiento? Que si hay un ataque, se identifica este vector, se identifica de que puede estar una cuenta comprometida. Si yo no hago una contención oportuna y una contención efectiva, puede generar un escalamiento en tema de credenciales, en tema de infectar otros dispositivos dentro de una organización que pongan en riesgo más información sensible. Entonces, este plan que hablamos en la etapa de preparación debe tener una etapa de contención y erradicación que sea eficiente y que permita al personal técnico y al personal de otras áreas poder aplicar el protocolo correspondiente para segmentar, para erradicar, para contener ese ataque y que no exista ese proceso de escalamiento. Y bueno, por último, la recuperación y el post-incidente. Remediar los sistemas afectados con base en los componentes afectados y asegurarnos de su buen funcionamiento. Claro, para yo poder recuperar, para yo poder iniciar un proceso post-incidente y lecciones aprendidas, yo tuve que haber ejercido una investigación interna para determinar cuál fue la situación que generó el vector de ese ataque. Y de ahí que el tema de lecciones aprendidas es muy importante para evitar, para prevenir o para disminuir el riesgo de sufrir un posible, un segundo ataque cibernético dentro de la organización. Siguiente slide. Muy bien, ¿cuál debería ser el mensaje a los colaboradores y ese mensaje que permitirá que ellos estén alerta y que puedan atender e identificar cuando surge una situación como esta? Bueno, primero, adherirse constantemente a las políticas de la compañía, que esas políticas deben establecer el uso adecuado de los dispositivos de tecnología, evitar que estos dispositivos sean utilizados, en el punto 2, sean utilizados por sus familiares. Es muy común que ahorita en el nuevo normal estamos en casa, dejamos el equipo por acá, puede que llegue un hijo, puede que llegue una hermana, quien sea, y utilice este equipo para ejercer o para buscar alguna información dentro del internet, exponiendo los datos de esta empresa, ya que esta persona desconoce cuáles son las políticas de seguridad de mi organización y desconoce cuáles son los sitios a los cuales yo no debo accesar o acceder, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante, evitar de que esto suceda. Y bueno, también en las políticas de la organización, yo sé que a muchos de nosotros, inclusive, y sé que algunas de las personas que están acá nos han pedido hasta utilizar los dispositivos personales en mi casa, ya que la empresa no estaba preparada para una inversión tan alta en tema de tecnología. Primero, la inversión en activar los mecanismos de conexión remota es una inversión alta a nivel de infraestructura, pero también debo proveer a mis empleados de estos equipos para que puedan ejercer tus operaciones. Entonces, muchas empresas lo que dicen es, bueno, tú tienes un equipo en casa, utilízalo mientras puedo adquirir nuevos equipos en lo que va pasando un poco la pandemia. Entonces, este tipo de situaciones incrementan el riesgo, incrementan la posibilidad de tener un ataque dentro de mi organización, ya que mi equipo personal no está preparado, no tiene todas las credenciales ni políticas de seguridad que se deben establecer. Y esto, claro, aumenta el riesgo de que la información confidencial que tengo en ese equipo sea expuesta y pueda existir una exfiltración de esos datos. También utilizar soluciones de almacenamiento aprobadas por la compañía. Yo sé que existe hoy en día muchos sitios web, muchas nubes en donde puedo subir información
y que creemos que es segura. Hay que evitar utilizarlos en la medida de que la organización nos provee de sitios en donde de forma segura, ojalá de forma encriptada, esos datos puedan viajar y puedan ser accedidos únicamente por el personal autorizado por la organización. Como punto 4, utilice únicamente dispositivos aprobados por la empresa. Y bueno, esto es lo que ya mencioné. Es muy común hoy en día que se estén utilizando otros dispositivos de uso personal para ejecutar las tareas. Entre otros. Y claro, otro de los puntos acá es tener a mano siempre el protocolo de atención en caso de recibir un ataque cibernético dentro de mi organización. Siguiente slide, Melvin, por favor. Algunas otras recomendaciones que podemos ver en el siguiente slide, que todavía no lo veo. Ok, muy bien. Estas son algunas de las recomendaciones que podemos dar también en relación a la prevención ante posibles casos de phishing. Utilice las medidas de seguridad de su empresa para los correos electrónicos sospechosos enviados a su dirección corporativa. Por ejemplo, muchas empresas tienen herramientas que permiten marcar de inmediato cualquier correo que no se pueda verificar. ¿Verdad? Si yo recibo un correo electrónico que pareciese ser un correo que pueda ocasionar un ataque phishing, entonces ya existen herramientas que permiten seleccionar esto y, bueno, comunicar al área de tecnología. Bueno, revise las pautas también de seguridad cibernética de su empresa y tome entrenamiento si es necesario. También use las herramientas corporativas que lo mencionamos anteriormente. Verifique siempre la dirección de correo del remitente para asegurarse que el nombre del dominio sea correcto. Por ejemplo, si existe un tema de suplantación de identidad en donde ya tengo comprometida una cuenta, ese ciberdelincuente ya conoce mi posición, ya conoce quién es mi jefe, pueden suplantar la identidad de esa persona y girarme una instrucción. Entonces, si yo tengo duda ante ese nombre que viene, ante ese dominio de correo que viene, bueno, siempre llamemos a esa persona para confirmar que efectivamente haya girado esa instrucción. Tenga cuidado con los correos electrónicos genéricos que no se dirigen específicamente a usted. Cuestione también la autenticidad si el correo electrónico está lleno de errores gramaticales y ortográficos. Es muy común que un ciberdelincuente que viene de otra región agarre el correo, el formato de correo que tiene, lo ponga en el Google Translate o cualquier otra herramienta de traducción y así tal cual lo pegue en el correo electrónico. Entonces, es muy común que cuando se hace este copy-paste y se envía, bueno, vengan con muchos errores gramaticales o vengan con muchos errores en la sintaxis de la redacción que viene en estos sistemas. Algunas otras recomendaciones como utilizar mensajería instantánea o llamadas telefónicas para comunicarse con el colega, bueno, ese es otro de las recomendaciones. Siempre verifique la dirección de web que viene adjunto en un correo electrónico. Lo que les mencionaba en la demostración que nos dio Melvin, ya pueden simular un sitio web irregular para capturar nuestra información y ya pueden también hacerle alias a ese sitio web para hacer parecer que es la dirección correcta y real dentro de ese sitio web al cual yo me quiero conectar. Entonces siempre hay que posicionarse con el cursor dentro de ese sitio web para ver si nos va a dirigir a otro sitio web o bien nos va a dirigir a la red, al sitio web correcto. Estas son algunas de las recomendaciones que podemos darle para estos siguientes slides. Y bueno, ahorita ya pasamos unos minutos, unos 10, 15 minutos a secciones de preguntas y respuestas. Para mí ha sido un gusto y ojalá les haya funcionado bastante lo que tratamos de transmitir en estas sesiones. Entonces dejamos espacio para unas preguntas. Gracias, Luis. Buenos días. Como se les indicó al inicio, si quieren hacer preguntas, tienen la opción de levantar la manito. La tienen dentro de sus perfiles o pueden dejarlas en el chat y nosotros a veces las estaremos compartiendo.
Acá veo una pregunta en el chat que dice, ¿por qué no suprimen estos programas phishing? Y estoy asumiendo que estamos hablando del ejercicio que hicimos ahora, en donde existen ya sitios web que permiten esto. Hay muchos, lamentablemente el tema y el concepto de hacker es un tema que se ha utilizado para pensar de que las técnicas de ciberseguridad están orientadas únicamente a ser técnicas de cibercrimen, ¿verdad? Entonces, hay hackers que permiten, o hay hackers que se enfocan a prevenir que situaciones de estas ocurran y a realizar ejercicios reales, académicos inclusive, y bueno, procedimentales inclusive, para prevenir que estas situaciones realicen. Entonces, un sitio web como el que mencionamos ahora, una plantilla como la que mencionamos, es utilizado por estas personas para poder prevenir que existan estas situaciones. ¿Por qué? Porque de una forma académica explican a las personas cómo se puede simular. Lamentablemente, esto ha sido utilizado por otras personas para poder crear. Pero créeme que los ataques cibernéticos, los ciberdelincuentes no utilizan este tipo de plantillas en su mayoría. Ellos ya tienen sus propias plantillas para poder simular estos sitios web. Y estamos hablando que no son solo los sitios web de las empresas de redes sociales que ya conocemos o de compras en línea que ya conocemos. Una persona puede conocer el sitio web de la organización de cada uno de nosotros y diseñar una plantilla para simular de que estamos accesando a nuestro sitio web organizacional y a partir de ahí tomar estos datos. Entonces, es muy válida la pregunta que nos hace. Hola, sí, Jorge. Puede habilitar su micrófono para hacer la consulta. Muchas gracias a todos por la invitación por parte de la Andy y al equipo que dio la conferencia. Me pareció excelente. Aquí estamos con otros miembros del equipo de sistemas de la empresa Ergo Limited. ¿Será posible, porque entramos un poquito tarde, obtener los slides de la presentación, si no es mucha imprudencia o porque para poder analizarlo más a fondo? Con todo gusto, y les vamos a hacer llegar a través de la asociación, les vamos a hacer llegar los slides para que ustedes puedan tener ahí, puedan tener la información de contacto nuestra en caso de que tengan alguna duda. Adelante, la pueden hacer por correo, pueden entrar a nuestros sitios de LinkedIn, los reales, ¿verdad? No los sitios estos simulados, porque nosotros constantemente estamos compartiendo información sobre tendencias y sobre situaciones que se han estado presentando, sobre estadísticas que se han estado presentando. Pero con gusto van a tener estos slides para que ustedes puedan revisar. Bueno, muchas gracias, muy amable. Muy bien, hay otra pregunta acá. Dice, ¿hay legislación contra hackers y qué penas existen? A ver, sin entrar en el ámbito legal, porque tampoco es mi expertise, ¿verdad? Mi expertise es más técnico, pero sí conocemos. Existen regulaciones y existen leyes sobre protección de datos personales a nivel local y a nivel global. Claro, si nos vamos a leyes, por ejemplo, como la GDPR, que es la Ley de Protección de Datos Personales que gobierna el Reino Unido, es una de las leyes más importantes y más relevantes que inclusive involucra sobre posibles sanciones a organizaciones por incumplimientos. Las leyes propias sobre cómo perseguir y cómo iniciar procesos legales sí son meramente locales, de las cuales pues no quisiera ahondar porque el área legal no es mi expertise, pero sí existen regulaciones. Lamentablemente en nuestra región de Centroamérica, Panamá, República Dominicana, las leyes que existen sobre temas de ciberdelincuencia, de ciberseguridad y bueno, temas de protección de datos personales están en pañales. Y en esto quiero ser muy claro, están muy en pañales. De ahí la importancia de que ejerzamos un esfuerzo mucho más amplio en los mecanismos preventivos, porque es un poco difícil que si existió un impacto financiero dentro de mi organización, yo pueda a través de las leyes locales tratar de recuperar
algo que me haya generado ese impacto, ¿verdad? Pero sí existen, bueno, penas para estas personas. El detalle, pues, se los quedo viendo, ya que es una partecita más legal. Gracias, Luis. Tenemos una intervención más. César. Puede activar su micrófono. ¿Me escuchan? Sí, adelante. Sí, me interesó mucho la presentación. Si nosotros buscamos a una persona para que maneje aspectos tecnológicos en una empresa, ¿cuál sería el perfil ideal del candidato? Y tal vez para entender la pregunta, con un perfil en tema de ciberseguridad, ¿estamos hablando de eso? Ajá, correcto. Bueno, sabemos de que alguien que maneja la parte de sistema también debe manejar aspectos relacionados con ciberseguridad, ¿verdad? Sabemos de que la tecnología ahora pues está muy avanzada y que necesita ser debidamente controlada tanto a lo interno como al externo de la organización. Correcto. Bueno, muy bien y muy buena pregunta. Sí, a ver, enfocándome un poco tal vez al perfil de una persona en tema de ciberseguridad. Sí debe tener conocimiento en tema de ciberseguridad. Por ejemplo, existe una certificación que es un estándar que es la ISO 27001, en donde le permite y le otorga a esas personas tener un conocimiento amplio en tema y en esfuerzo de tema de ciberseguridad. Si una persona tiene una certificación... Disculpe, ¿me repite la certificación? ISO 27001. 27.001. Perfecto. Siga. Sí, entonces, sí es importante conocer muy bien el esfuerzo y que nos cuenten estas personas, que cuenten un poco sobre el perfil que han tenido en el pasado. Por lo menos el CISO, que es el encargado de seguridad dentro de una organización, es una persona que si ya ha tenido experiencia en este tipo de puestos, entonces sabemos que va a tener un background fuerte en tema de prevención de ataques cibernéticos, en temas de ciberseguridad. Ahora, y con todo digamos que el conocimiento del caso, es poco probable que una organización cuente con todos los empleados necesarios y con todos los recursos necesarios para generar un esfuerzo como el que mencioné ahorita. Tener personal experto en tema de prevención o experto en tema de ciberseguridad sí es muy común y sí se recomienda en todas las organizaciones. Pero también tener gente enfocado en tema de plan de respuestas o dar respuesta ante un ataque cibernético. Esto porque los ataques cibernéticos no pasan a menudo. Esperemos, ¿verdad? No pasan tan a menudo en nuestra organización, aunque en estos días se ha incrementado considerablemente. Y segundo, los costos de los equipos y las herramientas que se utilizan para este tipo de investigaciones tienen un costo muy alto. Entonces van a ser activos dentro de mi organización, que si recibo pocos ataques, entonces no le voy a sacar el provecho que yo requiero. De ahí que es recomendable, bueno, subcontratar a terceros para que ejerzan estas situaciones. De igual forma, lo que es monitoreo, ya hay organizaciones, incluyéndonos a nosotros, que brindamos esfuerzos de monitoreo a las empresas. Y es un monitoreo en demanda con los sistemas en particular que ustedes tienen, que tienen las empresas, que permiten estar en un constante monitoreo a diferentes niveles dentro de mi entorno tecnológico. Y este tipo de monitoreo normalmente es más económico que contratar a personal que se encargue el 100% de realizar esto, o bien contratar los equipos que se requieren para este tipo de monitoreo. Entonces son soluciones que también pueden encontrar en el mercado para disminuir un poco los costos y para que ese background en tema de seguridad que yo sé que ustedes buscan en los nuevos empleados se disminuye un poco, porque es difícil conseguir en el mercado este tipo de personas. Perfecto, muchas gracias. Sabemos de que el alma de las empresas es la parte tecnológica en estos días. La parte pues, de la responsabilidad de la gente que trabaja en ella, ¿verdad? Es un punto importante. Gracias por su información. Correcto. Muy bien. Gracias por la pregunta. Okay.
Perfecto. No sé si damos 5 minutos más, pues si alguien tiene alguna consulta o tiene alguna intervención. Sin ningún inconveniente, si existe alguna intervención o alguna consulta, por acá estaremos 5 minutos más. Hay una pregunta en el chat que me gustaría que la persona me ayude a profundizar un poco porque no la comprendo muy bien. Dice, no sé si estaré fuera de tema, pero quería preguntar, ¿en las tarjetas de débito están haciendo transferencias directas para páginas de PayPal? ¿Cómo pasa esto? Y no lo hace el usuario para ser más específico, son las tarjetas de débito. Tal vez si la persona levanta la mano y Carolina le puede abrir el micrófono para poder entrar en detalle en esa consulta y poder comprenderla bien y poderle dar la respuesta correcta. Adelante, Alejandra. Buenos días, tengan todos. ¿Me escuchan bien? Hola, te escuchamos, Alejandra. Como le comentaba en la pregunta, no hace mucho a varios compañeros de la empresa se les hicieron transferencias de páginas desconocidas. Son montos pequeños de 200 lempiras, 86, transferencias que no fueron autorizadas por nosotros, por los usuarios de las tarjetas. Entonces mi consulta va orientada a cómo puede pasar esto, pues. Incluso aparte de esta página también había otra página que cuando nosotros ingresamos a internet para buscar la dirección era relacionada como a la emergencia de COVID, como que nosotros hubiéramos hecho alguna transferencia a una cuenta de COVID. Sí. Fuimos a colocar el reporte al banco para hacer la denuncia porque fue alrededor de 8 compañeros de la empresa y no nos han dado una respuesta. Sí, algo tuvo que haber pasado. A ver, para llegar a esto, y esto es un típico caso de estafa y de fraude a las personas. A ver, para llegar a esto pueden existir un sinnúmero de mecanismos que el ciberdelincuente utilizó. Uno, digamos que el más poco común, pero puede pasar, que fue el mismo caso que sucedió en Costa Rica, en donde hubo un ataque cibernético sobre la entidad bancaria dueña de los plásticos o dueño de mis cuentas bancarias. Y al tener los ciberdelincuentes todos esos datos, entonces ya esos datos pueden utilizarlos para aplicar algún tipo de transferencia o aplicar algún tipo de débito sobre las cuentas sin tener nuestra autorización. Digo que este es un caso poco típico porque normalmente las organizaciones o las compañías de carácter financiero tienen controles muy fuertes y que esto pase, digamos que el impacto va a ser muy alto. Pero también, ¿qué puede pasar? Puede pasar casos de tipo phishing, como mostramos ahora en el ejemplo y la demostración con Melvin, en donde el ciberdelincuente nos identifica, sabe o conoce que debemos realizar alguna transacción y bueno, crea algún mail sobre ese sitio en el cual yo voy a aplicar alguna transferencia. Imagínense que puedan simular un sitio web como el de Amazon. Yo entro en la página de Amazon y bueno, veo los certificados y creo que es seguro, considero que es seguro. Entonces yo realizo la compra y cuando realizo la compra digito toda la información. ¿Qué pasa si toda la información, perdón, de la tarjeta de crédito? ¿Qué pasa si ese sitio web ha sido suplantado o ha sido una plantilla creada por este ciberdelincuente para capturar mis datos? Bueno, ya vieron en el ejemplo que mostró Melvin que todos esos datos van a quedar a disposición de esta persona. Y a partir de ahí, entonces, esos datos ya lo pueden utilizar para generar este tipo de transferencias. Entonces, sí es importante y sí es un caso que para poder emitir una opinión mucho más acertada, me gustaría como revisarlo más en particular y más en conjunto, porque pueden haber muchos vectores a mi alrededor que me generen este tipo de situaciones. Sí, yo puedo compartir en privado las capturas de las pantallas de las direcciones y se puede revisar también el historial de que no se hizo ningún pago a esas cuentas y de la nada aparecieron esas deducciones. Muy bien, Alejandra. Y hagamos lo siguiente, podemos quizás ya fuera de la presentación
Yo sé que Carolina va a compartir mi información, o inclusive por correo electrónico me puedes compartir esos datos y yo me contacto contigo y lo podemos ver ya en detalle. Muchas gracias, Luis. Con gusto. Gracias. Perfecto. No sé, Carolina, si hay alguna otra consulta, si no, para... No sé si tú has recibido alguna directamente de tu chat para... No, las que recibí directamente del chat fue las que ya respondí. Perfecto. No, en el chat general no hay, entonces no sé si alguien más tiene alguna intervención. Y si no, estaríamos cerrando el webinar. No, de parte de EY, muchísimas gracias por darnos el espacio para poder aportar un poco el conocimiento de esta que es nuestra área de expertise. Este tipo de situaciones y casos que ustedes nos han comentado acá es nuestro diario vivir y se ha ido incrementando constantemente dada esta situación, dado este nuevo normal. Entonces agradecer el espacio y bueno, espero puedan tener la presentación. Si tienen alguna duda, acá están nuestros contactos. Si no, en la presentación cuando la reciban, también los van a atender. Y muchísimas gracias. Gracias Luis, gracias a Melvin y a Lady, creo que sí, Lady, perdón, por su participación y gracias a los que asistieron. Como pudieron observar, la charla se estuvo grabando, así que estará en el canal de YouTube de la asociación, Andy Honduras, así nos pueden encontrar. Igual se les va a enviar la presentación. Nuevamente muchas gracias y vamos a seguir pues, de parte de la asociación con este tipo de webinars ya en esta situación de COVID-19 para que podamos afrontarlas de la mejor manera. Nuevamente muchas gracias y que tengan feliz día.